Y ha llegado Leo Martín, que lo escuchan, lo leen, lo siguen por todos lados, redes, aire, Lo página, lo admiran, lo vitorean. Fotógrafo no, autógrafo. Fotógrafo, le piden fotógrafo. Fotógrafo. ¿Qué onda? Me das un fotógrafo. Fotógrafo. Martín, dame un fotógrafo. ¿Cómo te va, Leo? ¿Qué tal? Muy buenos mediodías para todos y todas. ¿Cómo andan? ¿Qué sé yo? ¿Decimos la verdad o Contanos fingimos vos o cómo la verdad? ¿Cómo tenemos que estar? ¿Cómo deberíamos estar? Fijamos un rato. Fijamos un rato. Un rato, 3, 4 años. Sí, más o menos. Con Hasta lo que la dure, 1. Con lo que dure. Hasta las 13 fingimos. Sí. No queda otra. No. Pero bueno, ¿cómo te tienen, trabajando a Sí. todo ritmo? Porque pasan cosas todo el tiempo. Claro, bueno, esto me hace acordar un poco con el macrismo, ¿no? Que yo un poco ahí empiezo a hacer la cobertura sindical y de golpe me encuentro con, claro, era un conflicto atrás de otro y uno tiene esa cosa ambivalente, ¿no? Que periodísticamente está bueno estar en... A mí me gusta, por lo menos yo disfruto mucho la calle, disfruto mucho la charla con dirigentes, con militantes, con protagonistas, disfruto mucho eso, pero al mismo tiempo sé que es parte de un padecimiento social. Claro. Entonces es como una ambivalencia, pero bueno, periodísticamente creo que lo valioso que tenemos para aportar es eso, justamente visibilizar un montón de cosas como lo que vamos a estar hablando ahora en unos minutitos. Sí, justamente un montón de cosas porque en todos los planos y además los sindicatos y los gremios son uno de los atacados. Hasta afiches dibujó Nick con diferentes dirigentes. Sí, bueno, está claro que el gobierno nacional ha decidido atacar un montón de sectores. No excluye a un montón de otros sectores, pero claro, el sindicalismo, por peso organizativo y por fortaleza, obviamente es una barrera que van a buscar de todas maneras desactivar o romper esa barrera. Y por eso la flexibilización laboral que salió en el DNU 70/2023, que limitaba el derecho a huelga, intentaba la cuota solidaria, quitarle la cuota solidaria, también no permitir asambleas, bueno, un montón de cuestiones que casi que criminalizaban la protesta. Bueno, y vemos que dentro de un montón de sectores atacados también están las organizaciones de la economía popular, los movimientos sociales, que pensemos, ¿no? Hoy estaban hablando, hay 45.000 comedores en Argentina. Estamos en un contexto donde la inflación solo en diciembre y en enero fue el 51%, donde se congelaron un montón de ingresos. Y en ese contexto, ¿qué hace el gobierno nacional? Corta los alimentos para los comedores populares. Si la situación ya era grave, porque no estaba bien, por algún motivo gana Javier Milei las elecciones el año pasado, si no estaba bien, de golpe te encontrás con una crisis social, con un montón de personas que traspasan el umbral hacia la pobreza y hacia la indigencia, y el gobierno nacional, ¿qué hace? No manda un kilo de arroz para los comedores populares desde diciembre. Terrible. O sea, es mandar a una población casi al muere. Sí, no, sin el casi. Es terrible, es criminal lo que están haciendo. Es criminal. Porque la plata deciden no hacer el envío. Es criminal porque además pensemos, ¿no? En cuanto a los chicos, los nenes, las nenas, digamos, cuando un nene no come adecuadamente en sus primeros años de vida, no tiene las proteínas adecuadas, no tiene los nutrientes necesarios, ya no tiene ni el desarrollo físico adecuado, ni el desarrollo cognitivo tampoco. Entonces, eso que perdés en esos primeros años de vida, no lo recuperás más después. No lo recuperás más, salís con esta cuestión de la libre competencia. No, salís a competir, te tocó nacer lamentablemente en un hogar que a lo mejor no te puedo garantizar el alimento, y salís a la vida y salís ya perdiendo en términos futbolísticos 3-0. Sí. Es muy cruel, digamos, y no enviar los alimentos a los comedores populares es muy cruel lo que hace el gobierno nacional en esto de cerrar las cuentas a como de lugar. Creo que peor que esto, que ya es gravísimo y final, es que es el plan y es a propósito. Sí, no es un obvio. accidente, no es que están haciendo las cosas mal, que se equivocaron, van en esta dirección y esto empeora.
Sí. Es decir, porque este es el objetivo. Como se decía, hasta que nos dimos cuenta socialmente y levantamos la consigna de los organismos, de las viejas, no son errores, no son excesos. Esto es el plan, esto es sistemático, es un plan de destrucción de las condiciones de vida básicas de la sociedad, sistemático, es a propósito. No esperes una medida de este gobierno que vaya en otra dirección, salvo estratégicamente para contener, llegado el caso en algún momento, algo que no tengan interés que se desborde. Pero el plan es este. Y ir contra las organizaciones, ¿no? Es que necesitan para lograrlo eso. Para lograr eso necesitan desarticular a los sindicatos, a las organizaciones sociales. Así que bueno, vamos ya al tema, si les parece puntualmente, porque hubo una conferencia de prensa que se realizó hace unos minutos nada más en el Obelisco. Allí estaban y confluían organizaciones de todo el espectro, porque tenés a la UTEP, que tiene, bueno, que está lo que era el movimiento Evita, la CETEP, estaba el Frente Darío Santillán, la corriente clasista y combativa, Barrios de Pie, bueno, están allí nucleados en la UTEP, y después también había organizaciones del Frente Piquetero, que son las organizaciones sociales pero de izquierda, ¿no? Que a veces confluyen y otras veces no, tienen caminos y miradas políticas y acciones distintas. Bueno, hoy anunciaron que mañana va a haber un plan de lucha, que inicia un plan de lucha con 500 ollas populares a lo largo y ancho del país, con algunos cortes también, veremos después dónde son esos cortes, para pedirle y en reclamo al Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Petovelo de que empiece a enviar alimentos a los comedores populares como primera instancia, ¿no? Que envíen esos alimentos. Y en segunda instancia, después discutir un montón de otras políticas que son para esos sectores, políticas de trabajo, digo, ¿no? El potenciar trabajo que es la mitad del salario mínimo vital y móvil. El salario mínimo vital y móvil aumentó, fue una miseria lo que aumentó, de 156.000 a 180.000 pesos en febrero y a 202.000 en marzo. ¿Esto qué significa? Que aquel que cobra el potencial trabajo va a cobrar un potencial trabajo muy deteriorado. ¿No? Digo, sí, en marzo de 100 y algo de lucas. Para que se entienda, digamos, que la discusión del salario mínimo vital y móvil no era solo una discusión del salario puntualmente, sino también de programas que van. Hay una nota, la recomiendo mucho, del compañero Lucho Roa, que la tenemos publicada en nuestra web, en radiográfica.org.ar, en donde cuenta y dice a qué va pegado el salario mínimo vital y móvil, entre ellos los potenciar trabajo. Y después también hay un montón de políticas que el gobierno está discontinuando, que es la urbanización, por ejemplo, de los barrios populares, apuntalar emprendimientos productivos que pueden darse en ese contexto. Así que es muy grave y es, bueno, lo que estaban visibilizando. Si quieren, después tenemos algunos testimonios para pasar. Sí, es la verdad muy triste, sí. Porque no solo los pibes, con lo que significa no tener para ir a comer, sino con esa madre, padre, ¿no? ¿Qué haces en el medio? ¿Qué haces en el medio? Tu hijo, tu hija que te digan, tengo hambre. Bueno, no, es terrible. Es tremendo. Escuchábamos recién a Dorni diciendo que quien marchara y tuviera un plan se le iba a quitar, hay tabla, que iba a haber represión, que no va a haber... Todo en la misma parafernalia que anunciaron en las primeras movilizaciones desde que son gobierno, ¿no? 500 cortes en las rutas en todo el país. Y en el AMBA, ¿cómo sería el esquema? ¿Lo tenés más o menos? No tengo los lugares puntuales, pero va a haber en diferentes lugares que donde sean visibles. Claro, de acceso. En general, Puente Pueyrredón es un número puesto. Sí, no sé si cortar el Puente Pueyrredón, ¿no? Pero sí visibilizar la situación. Son 500 a lo largo y ancho de todo el país. Sí, hace un ratito veía por monitores que Delía, junto a la corriente clasista y combativa, ya empezaban a movilizar hoy en la Ruta 3, que es un plan de lucha que anunció Luis Delía en General Paz y Ruta 3. Mira. Y había algo de infantería ahí que seguramente se van a aprender en esto, porque estaba la CCC ahí. Sí, bueno, es además una alianza histórica, ¿no? Yo recuerdo mucho del gobierno de la Rúa, que eran los cortes en Ruta 3, en ese momento, bueno, Luis Delía era un referente, la CCC también, era muy frecuente los cortes allí. Bueno, y se repite un poco la historia, ¿no? Uno empieza a ver muchas cosas como se están repitiendo de esa etapa muy nefasta, muy triste de la historia argentina. Y hoy en el Obelisco hubo mucha gente, había policía, ¿cómo se manejó eso? Mira, había dirigencia y algunos militantes, no era supermasivo.
Sí, era más visibilizar. Y policía, había algo de policía de la ciudad, pero nada más. Yo dije, al costado habría 8 o 9 efectivos, pero mirando sin ningún tipo de... La verdad hay que decirlo, no hubo amedrentamiento. Yo dije, policía y mucha gente. Y claro, crónica un poroto. Aparte. Crónica un poroto, pero se entendió, ¿no? Se entendió. Me quedé pensando después. Sí. Policías y personas, digamos. Claro. Y dijiste que tenías algunos testimonios de hoy. Sí, tenemos algunos testimonios. El primero que vamos a escuchar es Alejandro Peluca Gramajo, que es el titular de la UTEP, el secretario general de la UTEP, que nos decía esto cuando, en esta reunión que se hizo y en esta asamblea y también conferencia de prensa en el Obelisco. Que va a empezar mañana con más de 500 jornadas de protesta, movilizaciones, asambleas a lo largo y a lo ancho de la Argentina, asambleas, movilizaciones y protestas que van a hacer al costado de la ruta y de los accesos, en donde pretendemos visibilizar un problema que viene en ascenso, que tiene que ver con la pobreza, con el congelamiento de los salarios en general del todo el pueblo trabajador y fundamentalmente la grave situación en términos de hambre que se vive en la Argentina, porque el gobierno ha decidido desabastecer a más de 44.000 comedores comunitarios a lo largo y a lo ancho de la Argentina, que le daban la posibilidad a millones de familias de poder comer una vez al día. Hoy la situación es que están desabastecidos y que nuestros pibes y muchísima gente que sufre hambre y pobreza está volviendo a masticar cartón, está volviendo a ir a los basurales porque la situación es dramática. Así que vamos a iniciar un plan de lucha para exigirle al gobierno que revea esta situación, que abra las puertas al diálogo, porque nosotros somos gente que quiere resolver los problemas, porque la verdad que nuestro pueblo la está pasando mal, así que contentos por esta gran unidad y dispuestos a dar la pelea hasta el final para resolver los problemas de nuestro pueblo. Bien, Gramajo, ahí, sí, hablando hace un ratito nada más. Somos, dijo, dialoguistas, claro, sí, sí, la idea es hablar, pero del otro lado hay solo represión. Hace relativamente poco, cuando fueron mujeres de comedores a entrar a un petitorio, las policías les pegó, las reprimió. Esto no está bueno hilvanar los hechos que en su momento son fotos y empezar a ver esto como una película. Esa primera movilización a Cerrito y Juncal, en donde están las oficinas de Sandra Petovelo, que salió y dijo, vengan de a uno, fueron de a uno, los gasearon, habían ido antes al Libertador, cuando todavía el presidente Milei tenía allí, respetando los protocolos, y la cosa es que sigue extendiéndose estos pedidos pacíficos por la vereda, respetando el protocolo, porque la fila de 25 cuadras que cuando fueron a anotarse por convocatoria de Petrovelo fue en la vereda, y fueron más de 25 cuadras que terminaron siendo reprimidas. Entonces creo que tenemos que ir viendo la película, porque lo mismo hablábamos en términos de la dirigencia sindical, como ahora los docentes fueron convocados para el 27, para el próximo martes a las 6 de la tarde. Claro, en donde ya estaba prácticamente para el día de hoy. Cetera hace un plenario, un congreso, a las 11 de la mañana. Claro, y donde están agotando todas las instancias jurídicas, porque las negociaciones y todo son pasos formales, y después te encontrás con cosas como la del salario mínimo vital y móvil, que es una humillación, que es una verdugueada, que es una forreada a los dirigentes sindicales, ¿no? Sí, eso, y mira, justo lo hablaba fuera del aire con Gramajo, le pregunté, porque escuchaba un reportaje Héctor Daer donde contaba cómo había sido la negociación con el salario mínimo vital y móvil, y lo quería confirmar, lo pude confirmar con Gramajo recién, pero no se lo pregunté, fuera de micrófono. Y la negociación esa del salario ponen fue por videoconferencia, ¿no? Primero se iba a hacer presencial, iban a charlar ahí como toda una mesa, como sería lo lógico, ¿no? Ya no estamos en pandemia, claro. Creo que está habilitada, digamos, hacer una mesa. Además, son dirigentes que están todos acá en esta zona. Bueno, no, finalmente iba a ser presencial, después dijeron que no, y tenían por un lado, la Secretaría de Trabajo, Omar Yacine, tenía por un lado una videoconferencia con el mundo del trabajo, con los dirigentes sindicales, donde estaba CGT, ambas CTA, y también estaba
estaba la UTEP presente, y por el otro lado tenía el sector empresario, UY, ACAME, bueno, básicamente la representación por ahí. Y consultaba a uno y después los consultaba a los otros, no los juntaba. Entonces, la CGT y la CTA van y le hacen la propuesta: queremos una actualización del 85% del salario mínimo vital y móvil, llevarlo a 288.600 pesos, y dijeron, bueno, vamos a ver, consultan del otro lado y le dicen, bueno, no hay... Después de horas de espera. No sé si horas de espera, pero en ese momento, pero digo, romper algo que evidentemente... Instrumento, ¿no? Romper un instrumento, pero además, un poco, digo, dicho coloquialmente, boludearte, porque claro, es boludearte lo que hicieron. Bueno, eso es, y además afecta, como decía, al potenciar trabajo y a muchos otros programas sociales, esto, digamos, el salario mínimo vital y móvil. Y quería retomar algo que van a ir mañana a entregarle también un petitorio a Sandra Petovelo, que es la ministra de Capital Humano, la que hoy está este superministerio que tiene educación, que tiene lo que era el Ministerio de Trabajo, lo que tiene también desarrollo social. Bueno, van a ir para ver si tienen algún tipo de respuesta, porque esto pasa no solo en Capital Humano, pasa en un montón de otros ministerios y secretarías. No hay interlocutor. Lo que te dicen muchos dirigentes, que cuando van a las charlas no hay interlocutor del otro lado, no hay secretarios designados, no hay subsecretarios designados, no hay quien firme determinadas cuestiones, y uno ahí se puede preguntar, ¿qué pasa acá? Esto es porque no tienen experiencia de gestión y hacen todo mal, o porque es algo deliberado para detener el Estado y detener un montón de acciones que debería llevar al Estado, o quizá un poco de las dos, ¿no? Que también haya. Pero van a ir mañana van a ir de nuevo a entregarle a Sandra Petovelo para que lleguen mínimamente alimento a comedores que dicen hay 44.000 comedores a nivel nacional y no ha llegado desde que asumió este gobierno medio kilo de fideos. Son lo peor, la verdad, terrible. Bueno, ¿qué más tenemos que saber, Leo? Tenemos un testimonio más. Diga. Dale, tenemos un testimonio más. En este caso, Dina Sánchez, también de la UTEP, del Frente Popular Darío Santillán. Esto es lo que decía Dina Sánchez hace un ratito. Bueno, mi nombre es Dina Sánchez, yo soy secretaria general adjunta de la UTEP, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Nos encontramos acá en el Obelisco porque mañana llevamos adelante una jornada de lucha nacional, cortes y asambleas en más de 500 puntos en todo el país. Y acá en Capital vamos a ir nuevamente a las oficinas de la ministra Sandra Petovelo para poder contarle qué es lo que está pasando, porque parece que ellos solamente aplican políticas de ajuste, pero no se dan cuenta de la dimensión que eso significa y de la realidad que se vive en los barrios. La realidad en los barrios, ministra, es que los comedores comunitarios cerraron, están abriendo muy pocos, se están sosteniendo con donaciones de los vecinos, de los comercios, de algunos municipios afines con lo que hemos podido llevar adelante gestión en estos años, pero que hay una realidad que duele y que tiene que ver con madres que no pueden garantizar la comida de los pibes, madres que incluso se han quedado sin cobrar el potenciar trabajo, madres que las que todavía lo pueden cobrar con 78.000 pesos es muy difícil garantizar alquiler y comida en las casas. La realidad es muy triste porque vemos a nuestros niños, vemos a nuestros abuelos, vemos a nuestras compañeras y vecinas que no llegan a fin de mes, quienes podían llegar a los 20 días hoy es a los 10 y a lo que llegaban a los 10 es a los 5 y hay algunas que tienen que vivir con el mango día a día. Así que nada, mañana vamos a estar en las oficinas, esperemos que la ministra no se haya ido nuevamente con algunos sectores a firmar y a liberar la entrega de alimentos, porque necesitamos un gobierno que empiece a gobernar de verdad para todos y para todas y no solo para un sector. En este momento creo que lo urgente es el alimento, porque después claramente también vamos a tener que discutir el trabajo o de qué se trata el trabajo de los y las trabajadoras de la economía popular. Dina Sánchez. Sí. Siempre en las calles, Dina, ¿eh? De hace rato también, peleándola. De hace rato, digo, también con el gobierno de Alberto, buscando el diálogo, tratando de acercar puentes. Decir que también hay una interna que está trascendiendo en estos días periodísticamente. Sí. Entre Sandra Petovelo y el Ministerio de Economía. Hasta y Clarín lo tituló, me parece, sí, ¿no? Sí. Hay una interna ahí en donde... Unas operetas infernales. Donde supuestamente lo que Petovelo le está pidiendo
pidiendo al ministro de Economía, Luis Caputo, es que manden los recursos para atender algún tipo de estas situaciones. O sea, el responsable, ella está señalando el responsable directo, se está desligando, si eso es cierto. Sí, ella un poco se desliga, o por lo menos le dice lo que trasciende periodísticamente. Yo no tengo esa información, la verdad, yo repito en este caso, pero que sí, que él estaría diciendo a Luis Caputo que afloje con esta idea de bajar el déficit a todo, a como sea, y que le envíe los recursos para al menos al tener activas algunas de las políticas de desarrollo social, porque la situación social es grave, ¿no? Está el días atrás el informe de la Universidad Católica Argentina que hablaba de un 57% de pobreza. 57%, y cuando esto vas a los chicos es mucho peor, porque es una población más grande, así que en proporción, digo, ¿no? Entonces, bueno, es un escenario que estamos atravesando. Yo la verdad que a veces vengo acá y digo, vengo a amargar un poco, vengo a amargarles el programa a ustedes, a los oyentes. No, se trata de decir las cosas como son y no morir en el intento. Lógico. Repasemos lo que nos queda pendiente, Leo, qué es lo que hay que saber. Bueno, docentes, finalmente el gobierno convocó en el marco de lo que es la paritaria nacional docente, la ley 26.076, los convocó a la paritaria nacional docente para el próximo martes a las 18 horas. Así que por ahora los gremios hoy a la mañana difundieron un comunicado de los gremios, por lo menos que están nucleados en CGT, que son 4 de los 5 de representación nacional, y dijeron que está suspendido el paro. Okay. Así que el comienzo de clases con esta idea de negociar, veremos después cuál es la propuesta que les llevan a esa mesa de negociación, si hacen lo mismo que en el salario mínimo o hay algo como para que no sea dilatorio y que resuelva. Eso veremos. Y después hoy también paro de sanidad en este caso en clínicas, en centros donde hacen estudios, bueno, diferentes temas que tienen que ver con la sanidad, no los médicos en sí, sino personal de enfermeras o los técnicos, diferentes técnicos, por un pedido de recomposición salarial. Así que hoy paro de 24 horas, en este caso convocado por la Federación de Sanidad por FATSA, que tiene como referente a Héctor Daer, también miembro del triunviro de CGT. Bueno, los trabajadores y las trabajadoras defendiendo lo propio. También de eso se trata. Lo hicieron ayer los ferroviarios, ¿no? También. Bien, así estamos. Que no hubo acuerdo en la paritaria ferroviaria. Son 4 gremios ahí que negocian. El que hizo la medida de fuerza, el que tomó la medida de fuerza fue la Fraternidad, gremio de maquinistas. Pero hubo una reunión ayer paritaria por la mañana, les ofrecen el 12%, pero claro, queda muy por debajo de lo que es el índice de inflación del último periodo. Diciembre fue 25, enero 20, en el acumulativo termina siendo 51%, y para febrero se espera una inflación que no sea menos del 15%. Sí, tranqui. A los universitarios un 6%, a los estatales un 12%, y así seguimos. Para más información van a la página de La Gráfica, siguen a Leo Martín, que además lo escuchan los sábados en Feas Sucias y Malas. Gracias, Leo, por toda la info. Bueno, nos reencontramos en otra vez con buenas noticias, como les vengo a dar. Otro día vengo y hablo de otra cosa. Hasta la próxima, Leo.